Jesús de Nazaret. Amén. Un versículo, vamos a leer solamente la carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo 5. Vamos a leer solamente el versículo 19. Este mensaje y algunos otros serán subsecuentes del mensaje que le compartí la semana pasada. Si usted recuerda, se tituló La carne contra el espíritu, basado en Romanos capítulo 8, hablando de esa tensión que hay en todos los creyentes entre su naturaleza pecaminosa, que es una realidad que está ahí, y la naturaleza nueva que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu, el momento en que Él nos salvó. Esto es como una subsecuencia de aquello. 19 del capítulo 5 de Gálatas. Y manifiestas son, dice el apóstol, las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Suficiente. En los siguientes versículos Pablo continúa con la lista, que tendremos oportunidad en algún otro momento continuar, pero hoy es suficiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Muchas gracias, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Hoy yo les quiero hablar de contaminación sexual. Contaminación sexual es la temática en esta mañana. Usted sabe que hay muchas formas de contaminación y por lo tanto una serie de agentes de contaminación, precisamente. Por ejemplo, cuando hablamos de la contaminación del aire, sabemos que hay agentes para que esto se lleve a cabo. Por ejemplo, pues todos los gases tóxicos que emanan de diferentes partes, por ejemplo, los automóviles y las fábricas o factorías. Tenemos también la contaminación del propio aire, del agua, de la tierra, que viene a través de los agentes llamados basura, por ejemplo, o sustancias químicas. También existe lo que se llama la contaminación auditiva, cuyo agente es el ruido. Cuando una persona vive en un lugar donde hay mucho ruido, pasa por un lugar donde hay mucho ruido, está siendo afectado por este contaminante. También existe lo que se llama la contaminación visual. Por ejemplo, los anuncios espectaculares o brillantes que hay en la ciudad son contaminantes visuales. Así que no es nada extraordinario o extraño decir que hay contaminación sexual. También existe la contaminación sexual y también hay agentes que la producen. Seguramente se pueden mencionar muchos, pero el apóstol Pablo en este versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas que acabamos de leer nos habla de 4 agentes contaminantes desde la perspectiva sexual y los vamos a abordar. El primer agente es el adulterio. Es el primer agente que contamina sexualmente, el adulterio. Usted y yo sabemos que el adulterio ocurre cuando una persona que está casada empieza a tener relaciones románticas o íntimas con otra persona que no es su cónyuge, que no es su esposa o que no es su esposo. Ahí es donde se cierne el adulterio. Como todas las obras de la carne, el adulterio, a la luz de la palabra de Dios, es pecado, por lo tanto, está terminantemente prohibido en las Sagradas Escrituras. Lo que le voy a decir ahora, todo lo que le voy a mencionar, no congenia en términos absolutos con el concepto del mundo. Usted encontrará personas en el mundo que tal vez piensen de manera similar a esto que le voy a decir, pero va a encontrar un sinfín de personas que piensan de manera diferente, porque tenemos que comprender y tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón que el espíritu del mundo es distinto, y más que distinto, contrario al espíritu de Dios, el espíritu de la palabra. Nunca por eso los cristianos podremos tener un pensamiento acorde al pensamiento del mundo. Ojalá y todos entendiéramos eso y lo comprendiéramos, porque a veces la tendencia en muchos casos es quererse conformar al mundo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1 hace una demanda de que no nos conformemos al mundo, que no nos amoldemos, que no tratemos de adaptarnos al mundo,
porque el pensamiento de este nunca podrá ser igual al pensamiento nuestro, por cuanto los espíritus son contrarios. Así que digo que usted va a encontrar a personas que pudiera encontrar a personas que piensan de manera similar en el mundo, pero muchísimas personas pensarán de manera contraria. Por ejemplo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, hay quienes piensan en el mundo que tener matrimonios abiertos es señal de una mente abierta, precisamente de un amplio criterio. Los matrimonios abiertos es donde ellos, la pareja, se ponen de acuerdo y él le da permiso a ella para que ande con quien quiera. Y ella le da permiso a él para que haga lo mismo y están felices y contentos. Muchos dicen, nuestra relación parecía que estaba fuerte que nunca. Son mentiras. Sin embargo, se afirman ese tipo de cosas y se dice que son manifestaciones de un criterio amplio, de madurez, de crecimiento, de civilidad, pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. La palabra de Dios no va acorde con ese pensamiento. La palabra de Dios siempre nos enseña que el matrimonio es una institución exclusiva entre dos personas y que cuando interviene un tercero, se le llama adulterio. En la palabra de Dios se dice que esta práctica, que es una obra de la carne, es decir, es una tendencia que está incrustada en la naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos. Por eso es pertinente que hablemos del asunto entre nosotros, que somos los santos de Dios, porque como ya me enfaticé la semana pasada, todos todavía navegamos con una naturaleza pecaminosa. Sí, hay una nueva naturaleza espiritual que nos hace amar a Dios y desear agradarlo, pero seguimos teniendo una batalla, como Pedro dijo, contra los deseos carnales que vienen a hacer guerra contra el alma. Y entonces el adulterio es una tendencia de la naturaleza pecaminosa que está incrustada en todos. No estoy diciendo que todas las personas incurren en adulterio, estoy diciendo que la tendencia está incrustada en la naturaleza pecaminosa. Por eso la Biblia dice que el adulterio es pecado. Por lo tanto, está terminantemente prohibido por Dios para ambos cónyuges. Éxodo capítulo 20, versículo 14 es muy claro. Ahí se nos habla de los 10 mandamientos, ustedes lo saben, Éxodo 20, y en el versículo 14 se nos habla de este mandamiento donde dice el escritor sagrado de manera enfática, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no cometerás adulterio. Es una orden para todas las personas, hombres y mujeres por igual. Alguna vez le dije que tenemos que ser resistentes a la cultura, a la idiosincrasia, porque a veces hay algunos medios culturales, y el mexicano es uno de ellos, donde a veces se cree que el adulterio es algo que se le puede permitir a los hombres, pero no a las mujeres. Lo cierto es que esa es una percepción equivocada. La Biblia dice que el adulterio no se le permite ni a hombres ni a mujeres. ¿Quién se lo prohíbe? Dios, en la palabra de Dios, porque es una acción pecaminosa. Ese pecado, el adulterio, amados hermanos, es una de las armas más efectivas que el maligno ha utilizado para destruir a las personas y los matrimonios, porque el adulterio es destructor. Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33 nos habla del carácter destructor del adulterio. Se lo voy a leer. En la Reina Valera 1960 dice la Escritura: el que comete adulterio es falta de entendimiento. Comienza diciendo que cometer adulterio es falta de entendimiento. Y luego dice que el adulterio corrompe su alma, el alma del que tal hace. Corromper significa que le arrebata su dignidad, le arrebata su credibilidad, lo corrompe, lo ensucia. El adulterio corrompe el alma del que tal hace, heridas y vergüenza se hallará y su afrenta nunca se borrará. Hay por lo menos 3 consecuencias que el proverbista dice cuando se comete adulterio. Ya mencioné una, que corrompe el alma, es decir, le quita su dignidad, le quita credibilidad y la ensucia. Y dice que causa dolor, porque comenta, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. O sea que el que comete adulterio produce dolor, no solamente para su propia alma, sino que produce dolor para su cónyuge. Eso es ineludible, a menos de que sea un matrimonio de estos que les digo, que creen que tienen criterio amplio, que han llegado al acuerdo de que cada quien haga lo que quiera.
pero en términos generales, este asunto de la infidelidad produce heridas muy difíciles de sanar y un grande dolor por consecuencia, es lo que dice el proverbista, y también produce vergüenza. Vergüenza en la persona que ha cometido el pecado y vergüenza también en la persona que ha sido la víctima. Dice que su afrenta, que es también sinónimo de vergüenza, nunca se borrará. Esto quiere decir que cuando se incurre en eso es una marca, un estigma que está ahí, por lo menos delante de la sociedad, no delante de Dios, porque ¿cuántos pueden alabar a Dios porque no hay pecado que el Señor no pueda limpiar? El Señor borra todas nuestras culpas, amén. Y su borrador es efectivo, no queda ni rastros del pecado, de la inmundicia que se pudo haber cometido. Dios sí puede borrar los pecados, Dios sí puede borrar las maldades de todos los seres humanos. El Señor Jesucristo tiene poder, su sangre tiene poder para limpiar, pero lamentablemente este asunto del adulterio es un estigma que se queda a nivel social y es una marca que le va a seguir a la persona durante toda su vida. Es pertinente hablar entre nosotros de esto, porque estamos hablando que es una obra de la carne, y si todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa contra la que navegamos, y ya vimos la semana pasada por qué debemos decirle no a vivir conforme a la carne, vimos por lo menos 3 razones, ¿se acuerdan? ¿Por qué no vivir conforme a la carne? Bueno, entonces esto es un aspecto al que hay que decirle no, porque hay razones contundentes a través de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios. Es pertinente para nosotros, porque dijo el apóstol San Pablo, el que crea estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Es decir, que tenemos que ser vigilantes en este sentido. Tan es cierto esta realidad que el hombre llamado conforme al corazón de Dios, el rey David, todos ustedes lo saben, incurrió en este pecado. En el adulterio pecó con Betsabé, si usted se acuerda, la esposa de uno de sus más grandes, de sus más distinguidos generales, Urías. Él durmió con ella, él la mandó traer porque la vio, dice la Escritura, en una ocasión que se estaba bañando, la codició, la trajo y adulteró con ella. Y entonces cuando usted lee la historia esta del rey David, léalo a partir del capítulo 11 del segundo libro de Samuel, nos damos cuenta que vivieron consecuencias funestas a la vida de David y que hubo incluso personas inocentes que fueron afectadas por esta causa. Y uno de los que son afectados por esta causa son los hijos de las personas inocentes, son los hijos. En este caso la Biblia dice que el niño que vino como consecuencia del pecado entre el rey David y Betsabé, porque nació un bebé, quedó embarazada la mujer, es que Dios lo recogió. Dios le dijo: este niño no te lo voy a conceder, este niño lo voy a recoger. Y aunque David oró y ayunó 7 días para que Dios no lo hiciera, la Biblia dice que Dios determinó cumplir lo que le había dicho y se llevó al bebé, se lo recogió a David, se lo quitó. Hay consecuencias. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, y que aunque somos seguidores de Jesucristo, son deseos carnales que en un momento dado batallan contra el alma y tenemos que estar en guardia para que, como dijo Pedro, absténganse de estos deseos que batallan contra el alma, porque se pueden encontrar a la vuelta de la esquina. Tenemos que tomar entonces medidas preventivas. Por favor, les digo a todos los casados, tomen las medidas preventivas necesarias que haya que tomar para ponernos en guardia en contra de este pecado que es una obra de la carne y que está incrustado como una tendencia en la naturaleza pecaminosa de todos nosotros. Medidas preventivas, ¿qué le pudiera yo decir? Cuide su relación con su cónyuge, cuide su relación emocional y cuide su relación íntima. Son 2 cuestiones muy importantes que hay que cuidar con el cónyuge, hay que estar en buenos términos con él, con ella. Ese es un escudo, algo muy importante que hay que implementar para prevenir este tipo de cosas. Segundo, tenga mucho cuidado de no rebasar límites con el sexo contrario. Tenga mucho cuidado de no rebasar límites, de no tener excesos de confianza con las personas del sexo opuesto. Si usted es hombre, tenga mucho cuidado de no rebasar límites con las mujeres de su trabajo, o con las vecinas, o con las hermanas de Cristo. Si usted es mujer, tenga mucho cuidado de no rebasar límites de confianza, otra vez, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos o con sus hermanos en Cristo. Tenemos que ser mesurados y tomar medidas preventivas en este sentido, porque aunque somos hijos de Dios, aunque somos llamados a ser santos, aunque somos nuevas criaturas, seguimos navegando con una naturaleza pecaminosa que de pronto esos deseos tocan a la puerta o se presentan las circunstancias en un lugar o en otro
a la vuelta de la esquina muchas veces, y tenemos que estar en guardia en ese sentido. Adulterio es una gente que contamina sexualmente a personas que no son cristianas, y lamentablemente, aunque no quisiéramos decirlo, también a personas que son cristianas. Otra gente que viene a contaminar sexualmente, según Pablo, en el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, es la fornicación. Algo muy similar, pero no exactamente igual. La fornicación se define como una conducta y relaciones sexuales fuera del matrimonio. Usted ya lo sabe, en otras ocasiones lo hemos definido. Eso es fornicación, la actividad sexual, que otra vez en el mundo no se ve desde la perspectiva que se ve en la palabra de Dios. En el mundo, que los jóvenes tengan una vida activa sexualmente hablando, le mandan más del mundo. ¿Qué edad tienes, mijo? Dice el doctor, ¿verdad? ¿Qué edad tienes, mija? Le dice el doctor a la muchacha. ¿Ya tienes una vida activa sexual? Sí, dice la muchachita. O sí, dice el muchachito, no problema, ¿verdad? Ah, ok, y ahora entonces esto es lo que hay que hacer. Y se empieza a orientar, ¿verdad? Para que ellos se prevengan, para que tomen medidas de cuidado, dicen ellos, para que tengan una vida activa sexualmente hablando, responsable, así se le llama, en los medios en los que nosotros vivimos. Pero lo cierto es que la palabra de Dios dice que la actividad sexual fuera del matrimonio, independientemente de la edad de las personas, se le llama fornicación. Del griego porneia, de donde viene también la palabra pornografía. Y esta cuestión es el pan diario en el mundo en que vivimos. Los jóvenes, nuestros jóvenes se enfrentan a eso. En la secundaria, incluso en la primaria. Yo quisiera decir de la secundaria, pero desde la primaria ya los niños y las niñas cuentan sus piñaventuras desde el aspecto de la vida sexual. No se diga en la secundaria, y eso es una presión muy fuerte para nuestros jóvenes y nuestras señoritas. Y no se diga los otros niveles, el medio superior y el superior. Por favor, todas las personas, en un momento dado, la grande mayoría tiene una actividad sexual, aunque no esté casado, y eso es lo normal en el mundo. Pero escúchenme, amados míos, los que somos seguidores de Jesucristo, los que amamos a Cristo, no somos normales desde la perspectiva del mundo. Espero que me esté explicando. No somos normales desde la perspectiva del mundo, ¿verdad? Es como si nos dijeran a nosotros en este mundo, ¿por qué no puede ser normal? Estamos en esa posición. Pareciera que somos los que estamos descuadrados, los que estamos desenfocados, pero es todo lo contrario. Caminamos a la luz de lo que la palabra de Dios dice, y estoy diciendo que el espíritu del mundo es contrario al espíritu de Dios. Ojalá y todos los que estamos aquí de una manera particular, los jóvenes, que son los que regularmente están fuera de relación conyugal, matrimonial, tomen en cuenta lo que estoy diciendo. La actuación de José el soñador, digo así para identificarlo, porque así es como más se le identifica, el de los sueños, el hijo de Jacob, el que fue rey de Egipto. La actuación de este joven, lo aludo a él porque yo creo que es el modelo más evidente en las Sagradas Escrituras a la hora de encontrarse en una situación de este tipo, y la manera en que él actúa y que se requiere que actúen todos los que están en Cristo Jesús, aunque él todavía no era cristiano, era un temeroso de Dios porque Cristo no había venido. Y la actuación de este joven representa la actitud que los jóvenes de esta generación deben tomar frente a esta práctica pecaminosa. Esa es la actitud, decir no al pecado, decir no, aunque todo el mundo diga sí, porque una de las cosas que a veces hacen presión es que si todos lo hacen, entonces debe ser lo correcto. Pero debemos sacarnos de nuestra mente y de nuestro corazón que el hecho de que todo el mundo haga algo significa que eso sea correcto porque todo el mundo lo hace. Eso no es verdad. ¿Ve? No es verdad. Se tiene que tener un derrotero. Tomar como derrotero el hecho de ver si hay mucha gente que lo está haciendo es una equivocación garrafal, nos va a llevar a la destrucción. Tenemos que tener un derrotero. El derrotero por excelencia para los que amamos a Cristo es su santa palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Es la santa palabra de Dios. Dios bendiga a la juventud cristiana. ¿Cuántos jóvenes cristianos tengo aquí? Levanten su manita. Algunos nos pasaron ahora por motivos mayores, pero tenemos algunos aquí. Levanten su mano, jóvenes. A ver, levanten su mano. Mira, aquí tenemos jóvenes y señoritas diseminados en esta congregación, la juventud cristiana. Yo espero que todos ustedes sean cristianos. Si no son, los llamo al arrepentimiento.
Entréguense a Cristo. Estar en Cristo es lo más grandioso. A veces se cree que estar en Cristo es desperdiciar la juventud. Les hablo como uno que se convirtió a los 15 años de edad. Estar en Cristo es lo más grandioso. Es la manera más maravillosa de aprovechar la vida, porque esto es vida. Hagan la paz con Dios si no la han hecho. Arrepiéntanse de sus pecados. Decidan caminar siguiendo a Jesucristo con todo su corazón. Reciban el perdón y la salvación que solamente Jesucristo da. Y si ya eres cristiano, entonces sigue los lineamientos que el gran Señor de los señores nos está dando. Él dice a través de su Espíritu que la actividad sexual sin estar casado es fornicación, es una obra de la carne y es pecado, es desagradable delante de su santa presencia. Este joven del que les hablo, conocen la historia, fue abordado por una mujer casada para hacerle propuestas indecorosas, y la respuesta de aquel muchacho es extraordinaria, nos llena el corazón. Aquella mujer casada que viene a hacerle propuestas indecorosas trata de seducirlo con sus encantos femeninos, pero aquel muchacho, siendo un joven, le marca un alto a la mujer y dice: nunca tu esposo me ha dicho que yo tenga potestad sobre ti, pero además si yo hago esto, yo pecaría contra Dios. Maravillosos, hermosos los jóvenes que desean no pecar contra Dios, que tienen pendiente de llegar a pecar contra Dios. Bienaventurados los jóvenes a los que sí les importa si están viviendo bien o si están viviendo mal delante de su presencia. Bienaventurada la juventud que sí le preocupa si Dios se va a molestar o se van a ofender a Dios o no. Lejos esté de mí, dijo aquel muchacho, ofender a Dios de esta manera. Yo no quiero pecar delante de Dios de esta manera, de tal forma que se le escapó a la mujer como si fuera un chico extraño, se le escapó a la mujer como si fuera un extraterrestre o como si no fuera un hombre. Le estoy hablando desde la perspectiva del mundo. Se le escapó porque era un muchacho que tenía temor de Dios, que amaba a Dios con todo su corazón, que anhelaba vivir en santidad y que anhelaba apartarse de las obras de la carne para glorificar el santo nombre de aquel que merece ser honrado y merece ser glorificado, no solamente con las palabras, sino con nuestros mismos cuerpos. Amén. Así que este es un aspecto importante. La fornicación es un contaminante. Chicos y grandes deben tener presente que, como lo acabo de decir, el hecho de que todos lo hagan no significa que sea bueno. La fornicación es maldad. Vamos a romper con el pecado. No permitas que esta obra de la carne tome dominio de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú puedes ser victorioso y puedes decir no, como el apóstol Pedro ha dicho. Sean hombres o sean mujeres, digan no a este tipo de prácticas, porque son las obras de la carne y son agentes que contaminan sexualmente el alma, el corazón, el espíritu de aquellos que aman a Dios con todo su corazón. Se convertirá en un medio a través del cual Satanás ganará ventaja sobre tu vida. Si abres la puerta, te afectará, te derrotará, pero si cierras la puerta, entonces estarás encaminado por la senda correcta para tener una victoria rotunda en ese sentido para la honra y la gloria. Avanzo porque el tiempo se terminó. Otro contaminante del que habla Pablo es la inmundicia. La inmundicia. En la inmundicia se utiliza para hablar de diferentes especies de contaminación en la Biblia. También se habla para hablar de la suciedad ceremonial. Pero en este caso particular, note que Pablo lo pone en un bloque de expresiones que tienen que ver con la vida sexual. De manera que aquí Pablo está hablando de la inmundicia sexual. Este término griego, es decir, en el griego, el que se traduce como inmundicia, significa suciedad. Eso es. Cuando habla de la inmundicia, entonces Pablo aquí habla de suciedad sexual. El asunto es que, igual que la ropa se ensucia, también la mente se puede ensuciar, porque la suciedad sexual no solamente tiene que ver con las prácticas. La suciedad sexual en primer término aparece aquí. Usted sabe que los pensamientos producen actitudes o sentimientos y estos vienen a desembocar en acciones. Entonces, cuando hay suciedad, el primer lugar donde aparece esa suciedad es aquí. Es en la mente, después se manifiesta a través de las acciones, pero es ahí.
donde se da en primer término la inmundicia sexual, y esto puede afectar a cualquier persona, no importa su edad. Yo he estado consciente de niños de 6 o 7 años que están contaminados sexualmente, tienen mucha suciedad sexual en su mente. Estoy hablando de niños o de niñas de esa edad, así que imagínense, adolescentes, no se diga, jóvenes, mayores, y tanto hombres como mujeres. Las mujeres no están exentas de esto. Digo porque a veces los hombres somos los que tenemos la fama de sucios, ¿verdad? ¿Cierto? A veces los hombres somos los que tenemos la fama de sucios, pero la verdad es que la suciedad de carácter sexual afecta tanto a hombres como a mujeres. Esto no hace distingos, ni de edad, ni de sexo, ni de posición, ni de raza. Esto se encuentra en el mundo entero y esto se puede dar en cualquier persona. Suciedad sexual. Y dije que lo primero que se contamina, que se ensucia desde esta perspectiva, es la mente. Incluye el uso de cosas como fotografías, películas o publicaciones de carácter pornográfico. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos y también con lo que oímos. Lo que vemos desde el aspecto de la sociedad sexual se le llama pornografía, pero lo que oímos, hay otra modalidad, recuerda, lo que oímos con contenido sexual que ensucia se le llama pornofonía, y de muchas formas. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que los cristianos de este tiempo tenemos tal vez un desafío más grande, por lo menos hasta cierto punto, que los cristianos de otros tiempos, por la accesibilidad que tenemos a los contaminantes de carácter sexual en este sentido. No muchos años atrás, cuando todavía la internet no traía la revolución que trajo, este asunto de los contaminantes sexuales, como los que estoy mencionando, fotografías, películas o publicaciones de carácter pornográfico, no estaban al alcance de muchos. Sí, muchos los obtenían, pero muchos otros no podían alcanzarlos, incluso aunque quisieran. Pero ahora en esta era en que el internet ha venido a revolucionar, en la era digital, en que las redes sociales están aquí a la mano, estamos hablando que los creyentes tenemos un gran desafío porque está aquí. No hay que buscarlo mucho, está aquí. Usted puede acceder a la pornografía, a la pornofonía. La pornofonía, dije, es todo lo que se oye como música que tiene contenido sexual indecente. Bueno, es que si tiene contenido sexual podría ser apropiado. La música, porque hay música de este tipo, o cuando hablamos de chistes o conversaciones de cualquier especie en este sentido, sexual, todo aquello es contaminación a través de los oídos, es pornofonía, se le llama, y muchas personas participan de ello, pero todos no tenemos al acceso, ¿no es cierto? Incluso los más jóvenes no tienen el acceso a causa de las redes sociales, de la internet. Así que es un desafío grande para todos nosotros como creyentes en esta generación. Y tenemos que estar conscientes de lo que Dios dice en su palabra. Uno de los agentes que contamina nuestra vida desde la perspectiva sexual es la inmundicia, aquello que viene a ensuciar a través de los ojos o a través de los oídos desde la perspectiva sexual, y que tengamos conciencia de todo lo que tenemos al acceso a través de los medios tan fáciles que tenemos a la mano. Así que, chicos y grandes, estemos en guardia y no abramos nuestro corazón a este tipo de contaminantes. ¿Saben qué dijo Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 3? La inmundicia ni siquiera se nombra entre vosotros como conviene a santos. Qué hermoso. San Pablo dice que los que hemos recibido a Jesucristo somos santos, definitivamente, porque Él nos ha santificado, nos ha limpiado, nos ha hecho limpios de nuestros pecados, nos ha hecho libres de los pecados. Y Pablo lo que está diciendo es: a ustedes que han sido santificados, los que les conviene es ni siquiera mencionar la inmundicia, ni siquiera la mencionen, menos se involucren en ellas. Estén en guardia, tengan mucho cuidado. Pablo, cuando habla a los Efesios en el capítulo 4, versículos 22 y 23, dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando Pablo habla ahí del viejo hombre, se refiere no a otra cosa sino a la naturaleza pecaminosa de la que le vengo hablando desde el domingo anterior. La naturaleza pecaminosa se le llama el viejo hombre. Aquí adentro hay un viejo José Luis y hay un José Luis nuevo. Esas son las dos naturalezas.
En mi carne, mi naturaleza pecaminosa con la que nací y la nueva naturaleza que Jesús me ha dado por el Espíritu es el nuevo José Luis. Pero dice, tienes que despojarte del viejo hombre y de todos sus deseos engañosos, o sea, los deseos de la carne. ¿Qué dice el versículo 23? Y renuévense, renovados en el espíritu de vuestra mente. La palabra espíritu ahí significa actitud. Renuévense en la actitud de su mente, en la manera en la que piensan, tiene que ser renovada. Y no es difícil saber cuál es el medio por excelencia para renovar nuestros pensamientos. Si usted ve pornografía, si usted escucha pornografía, imagínese lo que va a ver en su mente, pero ¿cómo la va a renovar? Si usted empieza, el medio por excelencia para renovar la actitud de nuestra mente es la poderosa palabra de Dios. No se exponga a este tipo de materiales, jóvenes, no se expongan a este tipo de materiales porque son contaminantes, son cosas que ofrece el mundo y que son atractivas por la naturaleza pecaminosa, pero el llamado de Dios a todos nosotros es que le digamos no, que te abstengas de aquello. Tienes que renovar tu mente, la actitud de tu mente. El poderoso medio es la palabra de Dios. Echa mano de la palabra de Dios, jóvenes queridos, echen mano de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? Pero le digo a los jóvenes porque yo quisiera saber si los jóvenes leen la Biblia. Lean la palabra de Dios, muchachos. Lean la palabra de Dios. Se va a renovar la actitud de su mente, se va a renovar. Van a llenar su mente de lo que es honorable, como dice Pablo en Filipenses 4:8, de lo que es digno de alabanza, de lo que es de buen hombre. Llenen su mente de aquello. Esto va a renovar su actitud. Van a tener una actitud santa, no una actitud contaminada. Guarden su vida, porque estos son contaminantes sexuales, son obras de la carne y son condenables. Pero Dios los ama y quiere darles la victoria. Dios los ama y quiere que caminen de una manera digna, con la vocación con la que han sido llamados. Hemos sido llamados a ser santos desde que el Señor Jesús nos ha salvado. Caminemos en esa santidad, en esa limpieza. Y digámosle no a este tipo de cosas, el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Y por último, Pablo habla de un agente más que es la lascivia. La lascivia. La lascivia es sinónimo de lujuria y denota exceso, desenfreno y libertinaje. El libertinaje es traspasar los límites de la libertad. La libertad tiene límites, ¿saben? Si la libertad rebasa los límites que tiene, se convierte en libertinaje. Y es significativo ver que en la palabra de Dios, en varias cartas del Nuevo Testamento, se previene a los cristianos en contra del libertinaje, porque también nosotros podemos en un momento dado traspasar límites. Y a veces la razón por la que los creyentes rebasan los límites es en defensa de la libertad. Yo soy libre en Cristo. Yo soy libre en Cristo, dice la gente. Y sí, somos libres en Cristo, pero si tú rebasas límites, los límites están marcados aquí en la palabra de Dios. Si tú eres libre porque Cristo vino a tu vida, pero rebasas los límites que Dios ha marcado en su palabra, entonces rayas en el libertinaje siendo cristiano. Y eso no es lo que Dios quiere. La lascivia es libertinaje, es desenfreno, consiste en seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. La lascivia es algo que caracteriza al mundo occidental, porque se está predicando en este tiempo que cada quien haga lo que quiera y no lo moleste. Cada quien es dueño de su vida, y estoy hablando ahora desde la perspectiva sexual. Cada quien es dueño de su vida y de su cuerpo, que haga lo que quiera. Ese es el espíritu que impera en Occidente, es el espíritu de la lascivia, es decir, la actitud de la lascivia, la actitud del libertinaje. Cada quien viva como quiera y no lo critiques. Bueno, yo estoy de acuerdo en no criticar a las personas, pero no estoy de acuerdo en no decir lo que está mal. Estoy de acuerdo en decir lo que la palabra de Dios dice que es reprobable, que está mal, que ofende a Dios, y llamar a los mortales a que vengamos a su presencia y nos arrepintamos de nuestros pecados, y al pueblo de Dios a vivir en santidad y limpieza según lo que Dios marca en su palabra. La lascivia se define como desvergüenza. Es lo que miramos a diestra y siniestra en nuestro caminar diario, ¿no es cierto? Lo que debemos cuidar es no caer en lo mismo. Yo estoy preocupado porque estamos viviendo en un tiempo en el que la iglesia está imitando al mundo en muchas cosas. Muchas prácticas del mundo, la filosofía del mundo está minando la iglesia. Porque pareciera que la iglesia no quiere ser diferente, pero ya he dicho en otras ocasiones y lo estoy diciendo ahora, que la iglesia, por descripción,
Por definición, la iglesia debe ser diferente al mundo. Los cristianos, por definición, son gente diferente al mundo. No podemos ir bajo la misma corriente, no podemos tener la misma filosofía, no podemos ostentar o sustentar las mismas ideologías, porque simple y sencillamente no hay compatibilidad ahí. El espíritu del mundo es uno, su filosofía es una, su ideología es una, y lo del cristianismo, la palabra de Dios es otro. La desvergüenza es exactamente lo contrario, escuche, a la modestia, al decoro y al pudor. Virtudes que cada vez son más escasas, fuera de la iglesia y dentro también. Es decir, que la lascivia tiene que ver con un deseo descontrolado por los placeres sexuales, no tiene freno, y también tiene que ver con el morbo y las intenciones sexuales cuando se mira a los semejantes. Por eso Jesús dijo en una ocasión en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Jesús está hablando de un adulterio en el corazón, pero dice que el antecedente de ese adulterio es precisamente la lascivia. El mirar con morbo, con deseo, o con malas intenciones, con intenciones de carácter sexual. Me gustaría, para terminar esta última facción y ya concluir, decir otra vez que la desvergüenza es exactamente lo contrario a la modestia. Estoy diciendo que la lascivia es desvergüenza, y es lo contrario a la modestia, el decoro y el pudor. Virtudes que cada vez son más escasas. San Pablo hace un llamado al decoro y a la modestia en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9, y es un llamado muy específico a las mujeres, pero yo creo que aplica también a los hombres, porque los hombres también debemos practicar la modestia, el decoro, el pudor. Y hermanos y hermanas, yo quiero decirles que debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado en la manera en que del atuendo que nosotros utilizamos. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero yo creo que eso se tiene que decir de cuando en cuando. Sobre todo cuando la palabra de Dios nos presta la oportunidad. Y si la lascivia es todo lo contrario a la modestia, entonces hay que tener cuidado. Porque cuando somos sensuales en nuestra manera de vivir, esa es una manifestación de la lascivia. Y también despertamos de la lascivia en otros. Cuando nosotros somos indecorosos en nuestra forma de vestir, lo voy a repetir, manifestamos lascivia y despertamos lascivia en los que están alrededor, y es algo que no es propio, es una obra de la carne. Entonces tengamos cuidado. La modestia, el pudor, es cosa de edades, porque a veces confundimos esto. Es un concepto del mundo y a veces se nos mete a la iglesia. Mamá le dice a las muchachas o a la señora: tú quieres que me vista como una señora. Quiero que escuchen las chicas. ¿De qué se trata? ¿De vestir como señorita o como señora? ¿Eso es lo que hace la diferencia, la edad? Si eres una señorita, en cuanto a cómo te vas a vestir, realmente eso es lo que debe hacer la diferencia. Ese es el criterio que debemos usar. Si eres una señora o eres una señorita, ese es el criterio. Si eres un joven o eres un señor, sobre ese criterio debemos decidir. No, ese no es el criterio, ese es el criterio que usa el mundo. El criterio que debemos usar es el criterio de Dios, de su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nada tiene que ver con edades. Nada tiene que ver con sexo, tiene que ver con modestia, eso es todo. Lo que tenemos que cuidar es la modestia, es el decoro. Lamentablemente, ahora en muchos medios evangélicos hablar de esto es como si fuera algo legalista o religioso. Ya lo he dicho otras veces, lo voy a repetir. Muchas veces en medios evangélicos se está confundiendo la santidad con la religiosidad. Si alguien proclama santidad en la manera de vestir, es un religioso legalista. No, señores, la santidad es algo que debe estar en el alma definitivamente, porque a veces se dice: ¿de qué sirve que traigas una falda hasta las rodillas si traes también la lengua hasta las rodillas? O más bien, disculpen esa expresión que se dio fuerte, ¿verdad? Porque hay personas que dicen eso: ¿de qué sirve que traigas una falda hasta los tobillos si también la lengua la tienes hasta las rodillas? Yo estoy de acuerdo con usted, pero si hay alguien que usa unas faldas hasta los tobillos y tiene una lengua hasta las rodillas, es porque le falta santidad interior. Tenemos que ser santos aquí adentro primero, amén. Aquí adentro debe haber santidad, pero esa santidad interior debe reflejarse al exterior. Si no, ¿cómo? Así que no se trata de que yo lo formatee a usted. Mire, usted va a hacerlo así, así, así. No, se trata de que yo le predique el principio y que usted lo entienda y lo aplique, tan. Amén, amados. Todos entendemos el principio de la modestia, queridos. El principio del decoro, amados, ¿lo entendemos todos?
El principio de la decencia, ¿lo entienden las señoritas? ¿Lo entienden los jóvenes? ¿Lo entendemos todos? Entonces eso es todo. Comprender el concepto. Si no lo comprendemos muy bien, búsquenlo en el diccionario. Documéntese, lea y vea, compréndalo bien y entonces aplíquelo. Eso es todo. Eso es todo. Porque amamos a Cristo, amén. Amamos a Jesús, amén. Queremos vivir para Él, amén. No de acuerdo al mundo, no conforme al mundo, sino conforme a nuestro Cristo, el que nos salvó, el que nos cambió, el que nos ama y a quien amamos y para quien queremos vivir, bendito sea su nombre para siempre. Entonces no permitamos que estos 4 agentes nos contaminen, ni el adulterio, ni la fornicación, ni la inmundicia, ni la lascivia, porque somos gente que ama a Dios y queremos caminar en santidad. Somos los llamados a ser santos. Ya les expliqué la semana pasada cómo hacemos morir las obras de la carne. Hay que hacer morir las obras de la carne y vivir en el Espíritu para la gloria de Dios. ¿Quiere ponerse en pie, por favor? Por favor, póngase en pie. Y la buena noticia es que no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. ¿No es grandioso eso? Si usted es una persona que no ha caminado en Cristo y se ha involucrado en todo lo que usted quiera, a lo mejor en una de estas 4 cosas, o en las 4 o en otras, quiero decirle que en Jesús hay perdón. En Jesús hay limpieza. Tal vez hay una persona aquí que necesite escuchar eso. En Jesús hay limpieza. No importa qué tan hondo hayas caído, no importa qué tanto hayas participado del lodo nauseabundo, en Cristo Jesús hay perdón. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, bendito sea su nombre. Jesús murió en la cruz para redimir a los hombres de su maldad, de su pecado y de ese poder que los lleva a la destrucción. Si usted se arrepiente ahora de sus pecados y le entrega su vida a Jesús con todo su corazón, Él vendrá a su vida, lo va a perdonar, lo va a limpiar y lo va a cambiar en una nueva criatura. Si usted es un cristiano y se resbaló y cayó en uno de estos, con más razón le digo, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No hay inmundicia que pueda prevalecer en el corazón de los que aman a Dios con todo su corazón. Lo único que tenemos que hacer es reconocer, Señor, yo resbalé por ahí, pero yo quiero amarte. Perdóname, y entonces en él hay limpieza. Si hay alguien que necesita ponerse a cuentas con Dios en ese sentido, hágalo. Pero yo les pido a todos que ahora oremos a Dios, Señor, ayúdame a vivir en santidad sexual. La vida sexual, amados, es uno de los más grandes desafíos que todos tenemos para gobernar. Vamos a decirle a Dios con toda nuestra alma, ayúdame a vivir en santidad sexual, porque quiero honrarte, quiero bendecirte. Y alabamos, Señor, con todo el corazón en esta tarde. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Entendemos, Señor, que estos agentes contaminan el corazón y el alma. Dios, escuchamos ahora con atención tu palabra y yo ruego, Señor, para que nos guardes a todos en santidad. Esta área sexual es uno de los desafíos más grandes contra los que navegamos, hombres y mujeres. Estamos conscientes de ello. No solamente los que no tienen a Cristo, los que somos cristianos, por causa de esta naturaleza pecaminosa que todavía está incrustada ahí, contra la cual todavía peleamos. Ayúdanos, Señor, a realmente proceder como San Pablo dice, a despojarnos día con día del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ayúdanos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente a través de tu poderosa palabra, a través de estar contigo en la oración, esa intimidad contigo, a través de tu verdad. Ayúdanos a renovar nuestra mente, la actitud de nuestra mente, Señor, y no darle cabida a esta suciedad que en un momento dado puede ser tan accesible. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a los tuyos, santifícanos. Santifícanos, Señor. Al que ha resbalado, al que ha caído por una de estas áreas, Señor, que ha resbalado, ahora lo libre. Hazle libre, Señor, que tal vez navega con sentimientos de culpa, que tiene dificultades para aceptar el perdón de Dios. Ahora ayúdanos, Señor, ayúdale. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, si hubiera una persona que ha resistido en una de estas prácticas, Señor, yo te suplico que ahora por el poder de tu Espíritu redarguya su alma de pecado, de justicia, y que ahora desee apartarse del pecado, ahora desee romper con todo aquello que lo contamina, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sonda la base, alabando la base.
No hay cautividad que tú no puedas romper. Tal vez haya personas aquí, Señor, que están navegando con la cautividad, con la pornografía o la pornofobia. Sufren porque saben que están contaminando su alma, pero han estado atados. Libértalos, Señor. Ayúdalos. Ayúdalos, amado, a romper la atadura. Ayúdalos, Señor. Sí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Os invito a que estemos en oración. Hable con Dios. Espíritu Santo está aquí. Cualquier palabra que se dice tiene el objeto de bendecir nuestras almas. Y el Espíritu Santo, estoy hablando de las palabras de Dios, el Espíritu Santo quiere usarlas para traer vida a nuestros corazones, para libertar a los cautivos. La cautividad no tiene por qué prevalecer, Señor, entre los que son tuyos. Todo lazo, Señor, en estas áreas se rompa en el nombre de Jesús. Rompe todo lazo. Rompe, Señor, todo lazo. Ruego que fortalezcas a los que están sometidos a tentaciones en estas áreas. Muy probablemente hay personas aquí que están navegando con alguna tentación en alguna de estas áreas. No han pecado, pero están siendo tentados. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Gracias de tu Espíritu de nuestros espíritus. Oh Señor, necesitamos la gracia de tu Espíritu. Es tu Espíritu el que nos santifica. Es tu Espíritu. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Es obra de tu Espíritu. Esta es un área difícil, Señor. Tú lo sabes. Es un área difícil. Ayuda a los creyentes en sus dificultades en estas áreas. Ayuda a los matrimonios, Señor, que están batallando con su relación. Es menester que cada matrimonio tenga una buena relación, una estrechez. Que sus relaciones emocionales e íntimas estén en buenas condiciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdalos a superar sus diferencias, de tal manera que puedan amarse, respetarse, unirse, y que no haya cabida, Señor, para el enemigo. Síguenos a todos, Señor. En sus medios, allá en el trabajo, Señor, en la calle, donde haya asaltos todos los días, asaltos de carácter sexual todos los días, tentaciones, encuentros. Ayúdalos. Ayuda a tus hijos. Derrama tu Espíritu. Aleluya. Pida su socorro. Pida su Espíritu. Gracias porque nos amas, Señor. Derrama tu Espíritu sobre nosotros. Derrama tu Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es el Espíritu el que nos muda a nuestros hombres y nuestras mujeres. Tu palabra dice que cuando el Espíritu de Dios vino con poder sobre la vida de Saúl, fue mudado nuestro hombre. Cámbianos. Cámbianos a la Amazonas. Cámbianos. Cámbianos. Es la influencia de tu Espíritu. Es el poder de tu Espíritu. No es otra cosa. Es la influencia de tu Espíritu. Es tu Espíritu. Es tu Espíritu. Es tu Espíritu. Derrama tu Espíritu.
que quiere rendirle su vida a Cristo. Hoy está consciente de su pecado, pero quiere pedir perdón y decirle: Cristo, yo te entrego mi vida, sálvame. Ore conmigo, por favor. Vamos a orar todos si tiene su rostro. Si hubiera alguna persona, repite esta oración conmigo: Señor Jesucristo, hoy quiero reconocer que he vivido en pecado, lejos de ti, según mi voluntad. Pero hoy yo quiero tu perdón. Yo quiero salvación y entiendo que está en ti. Yo me arrepiento de mis pecados. Renuncio a mi proceder pecaminoso. Pido perdón. Ven a mi corazón. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te entrego mi vida. Sálvame. Cámbiame, dame un nuevo nacimiento, conviérteme en un hijo de Dios, pon en mí el anhelo de amarte y el poder para amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, una última vez este coro. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Es nuestro Salvador, tanto aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo en Él.
canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie más grande, solo Él es canta aleluya, Cristo vive. Gloria a Dios. Den un aplauso al Rey con todo su corazón.